parece ser que el astillero Río Santiago es uno de los objetivos principales que tiene el gobierno de Macri Vidal. Así que, bueno, para hablar de esto y de lo que es astillero como símbolo de la industria naval argentina, tenemos una comunicación telefónica con el ingeniero Ángel Cadelli, que es trabajador del astillero. Buen día, ingeniero Cadelli. Daniel Sosa, Guillermo Alfonso y Pablo Cánovas del equipo de Fly Bondi lo saludan. ¡Aguante Fly Bondi! Grande Ángel. Ángel, para empezar, digamos, y para contextualizar un poco, ¿cuál es tu función y cuánto hace que trabajás en la empresa? Yo ya estoy jubilado, he tenido que volver a las lides por cuestiones que son de público dominio, pero hace 5 años que estoy jubilado. Yo entré de peón en el año 74, éramos la peonada de Perón, en el año 74, y llegué a vicepresidente de la fábrica por mandato popular de los trabajadores, digamos. Llegó un momento en que yo empecé a crecer laboralmente, fui peón, ayudante, medio oficial, después fui técnico, finalmente fui personal jerárquico, ahí empecé de nuevo, ya recibido de ingeniero, y llegué a vicepresidente de la empresa por rebelión popular, digamos, ¿no? Porque si es por la sangre azul de la Armada y todo lo que son los cagatintas de los claustros universitarios, mi incorrección política hubiera sido un lastre insoportable. Claro, claro. Ángel, ¿qué tal? Guillermo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, te quería preguntar un poco sobre la historia del astillero, ¿no? Que por lo que estuve leyendo ahí, bueno, fue fundado en el 53, durante la presidencia de Perón. En su época de esplendor llegó a tener, hoy tiene 3.300 trabajadores, pero llegó a tener hasta 8.000 trabajadores. 8.500, sí. Exacto, y el trabajo... Dos correcciones, 8.500 trabajadores, y el astillero, como astillero, nace el 22 de mayo del 48. Sí. Nace como astillero Río Santiago. Después se perfecciona el 15 de junio de 1953 como AFNE, Astilleros y Fábricas Navales de Estado, incorporando a FANASUL, Fábrica Naval de Explosivos Azul, que era el viejo arsenal Arzopardo de la Armada, y un diario que había sido de los alemanes, que se transformó en la sede central de AFNE, en Corrientes 672, Capital Federal. El astillero nace junto con FANASUL, ¿no? ¿Por un decreto de Perón? No, el astillero nace como astillero solo. FANASUL no sé la fecha de nacimiento que tiene. Sí. Se juntan astilleros y FANASUL en el 15 de junio del 53 como AFNE, Astilleros y Fábricas Navales del Estado. Ahí está. Sí, ahora entonces, esa es la fecha de la unificación. Lo que pasa que, bueno, los muchachos repasando historia, por ahí no han sido del todo precisos, y confunden la creación de AFNE con la creación del astillero, que es anterior. En realidad es 5 años anterior. Claro. Excelente. El astillero se crea por un debate que le plantea Perón a su gabinete. Perón asume el 24 de febrero del 46 la presidencia de la Nación. Y la flota mercante de aquel entonces la habían tenido que comprar, fundamentalmente España, la habían tenido que comprar. Entonces Perón, a partir del 46, le pregunta a su gabinete, no tengo la fecha precisa, le pregunta a su gabinete si cuando esos buques de la flota mercante se pongan viejos, habría que volver a comprar o habría que hacer una fábrica de buques en el país para reponerlo con trabajo argentino. El gabinete le contesta que prefiere la segunda opción, y entonces el 22 de mayo del 48 sale el decreto creando al astillero Río Santiago, de la misma forma que en el 47 habían creado Somisa para autoabastecernos de acero, y de la misma forma que en el 22 de la mano de Irigoyen se había creado YPF y
tantas otras Sí, sí. versiones del Estado empresario, que no es solamente peronista, sino que también es radical, también es nacionalista, también es de izquierda. Lo que no es de derecha, ¿no? ¿Cómo? De derecha liberal seguro no es. De derecha liberal no es, pero hay un sector del nacionalismo que no abomina de la propiedad social de los medios de producción y que lo hace su herramienta, digamos, ¿no? Sí. Entonces, de esos también hay que nutrirse, digamos. Yo pertenecía a la tendencia revolucionaria del peronismo, donde comulgábamos compañeros de izquierda, una izquierda nacional, no muy internacionalista, compañeros nacionalistas, pero nacionalismo popular, que no renegaba, digamos, de la negrada sublevada, radicales por la liberación, estaba Sergio Caracachov, Claro. que Sí, era... digamos, gente que pensaba en realidad, a ver, digo, más allá de donde uno lo ubique ideológicamente, lo que sí tenían en el centro la definición por lo nacional, digo, no Así es. trabajaban para intereses extranjeros, digo, que es lo que está haciendo, Bueno. cuando uno habla de derecha liberal, se imagina más eso, ¿no? Ortega Peña, peronista, Sergio Caracachov, radical, se sentían más cómodos el uno en compañía del otro, Claro. que con sus propios partidarios, probablemente. Tal Cosa cual. que, Ángel, cosa que sucede en más de un caso, Sí, ¿no? seguro. Ángel, después bueno, pasaron por muchos momentos, ¿no? Ahí en el Las astillero. pasamos todas, Por eso, todas. en los 90 se les complicó, ¿no? Con Menem estuvieron a punto En de los cerrar. 90 se nos complicó en el proceso también, se nos complicó antes del proceso. Sí. El astillero tiene una tradición de resistencia histórica. El astillero empezó antes que nosotros, transcurrió a través de nosotros y va a seguir transcurriendo a través de otros compañeros cuya cara tal vez no conocemos todavía. Ujú. Ese es un ejemplo, diría uno perteneciente a los pueblos originarios, de la eternidad compartida, donde la eternidad no es algo que empieza cuando uno se muere, sino la eternidad es algo que empezó antes de que uno nazca, que transcurre a lo largo de toda nuestra vida y que continúa esa eternidad después que nosotros ya no estamos. Sí, tal cual. Entonces esa continuidad histórica, el trabajo específico del astillero lo permite, porque por ejemplo ninguno de nosotros, de los que tienen mi edad, yo soy casi un septuagenario ya, ninguno de nosotros trabajó en la construcción de la fragata Libertad, Claro. Ujú. porque es de generaciones anteriores a que nosotros entráramos en la fábrica. Todo un emblema, ¿no? Ahora, del todos astillero de la nosotros- Fragata Libertad. Y es un emblema, sí, Ujú. y nada más que un emblema. Y todos nosotros trabajamos en la reparación de media vida Ujú. de la fragata Libertad. Sí. Pero ninguno de nosotros va a trabajar en la reparación futura de la fragata Libertad, porque estamos todos fuera de servicio ya. Tal cual. Después, Entonces, a ver, hay ah, diferentes generaciones que participan de una misma construcción, y hay una anécdota un poco cómica, un poco emotiva, del Flaco Cabrera. El Flaco Cabrera era aprendiz cuando la fragata Libertad estaba en construcción. Y quiso la vida que todavía estuviera en servicio en el astillero cuando vino a la reparación de media vida. ujú. Entonces él tenía 13 años cuando la fragata se estaba construyendo y tenía 60 y pico, menos de 65 cuando la fragata vino a la reparación de media vida. Entonces él, cuando era aprendiz, se había mandado una macana. Los paños de revestimiento de madera de la fragata son cuadrados, entonces las esquinas de los paños de madera de revestimiento son muy delicadas porque no tiene fuerza que la contenga, entonces se suelen quebrar. Y este jovencito quebró. Entonces los viejos le dicen, bueno, tenés que cortar un pedacito de madera, hacer la esquinita otra vez, hacerle un pequeño escalón, la tenés que pegar con laca, dejarla que pegue bien la laca, apoyarla muy bien de un respaldo
y volverla a lijar de manera tal que el mismo serrín de la lijadura te tape la línea de unión. Orientá correctamente las vetas para que nadie se dé cuenta. Y el flaco hizo esa reparación, le salió bien. Quiso la historia que todavía estuviera en servicio cuando la fragata vuelve. Entonces, los marinos y sus propios compañeros de trabajo no podían comprender por qué mirando un paño de madera temblaba de emoción y lagrimeaba. Estaba viendo el error que cometió cuando tenía 13 años, 50 años después, y todavía estaba ahí, todavía duraba. Sí. Reparación del flaco Cabrera. Entonces, esas cosas que enseña el astillero son las que hacen que lo queramos tanto. Otra cosa que enseña es el nosotros prevaleciendo por sobre el yo, porque como los trabajos son tan grandes, ninguno de nosotros lo puede hacer por sí mismo sin ayuda. Entonces, el yo hago, yo digo, yo pienso, se vuelve nosotros hacemos, nosotros decimos, nosotros pensamos, porque todos los oficios están interrelacionados con lo demás. Entonces, el trabajo hace que nuestra formación ideológica piense siempre en primera persona, en plural, y no en singular. Lo que hace que la lucha del astillero nos pertenezca a todos en general y a ninguno en particular. Sí. Fíjense ustedes que todo el mundo habla del astillero Río Santiago y no habla de casi ninguna persona en particular. Se habla de los trabajadores del astillero. Los trabajadores del astillero pueden ser de la década del 50, del 60, del 70, de la década del 90, del 2000, qué sé yo cuánto, porque es un sujeto colectivo el que se manifiesta. Entonces, a la cultura general imperante del héroe solitario de Hollywood, nosotros lo reemplazamos con el héroe colectivo de Westergel. Y los nuestros no ganan o pierden individualmente, ganan o pierden en manada. Por eso es conocido el nombre del astillero Río Santiago y casi ninguno de los nuestros en particular. Tal cual. Se nota tu emoción cuando hablas del astillero y también el sentido de pertenencia, ¿no?, que tienen los trabajadores con esta empresa, ¿no? Y bueno, te hablaba de lo difícil que habrá sido los 90s cuando la empresa estaba a punto de cerrar y cuando recién en el 2004, ¿no?, fue que gracias a la gestión de Néstor y Hugo Chávez se pudo firmar como un acta de compromiso para reflotar el astillero. Y hasta el 2005, ¿no?, que fue firmado un contrato que establecieron la construcción de 2 buques petroleros. Fue ahí cuando empezó a tener una nueva vida, ¿no?, el astillero. Sí, en realidad pegamos un salto cualitativo, pero nuestra sobrevida al imperialismo, al liberalismo, es bastante anterior a eso. Nosotros arrancamos fuerte la recuperación. Primero nos llevó un montón de años la resistencia salvaje, aguantar cualquier cantidad de injusticias, claro, suicidios de compañeros que se deprimían y se mataban, inclusive dentro de la fábrica. La tuvimos que pasar muy mal. Y nuestro despegue empieza con la serie de los buques alemanes que logramos a partir de un par de leyes que presentamos a partir del año 2002. Y ahí, bueno, embocados en esas leyes que son la del Fondo de Desarrollo de la Industria Naval y claro, la de Transporte por Agua con Reserva de Cargas, hoy con estado parlamentario gracias a Magui Sierra del Frente para la Victoria de Avellaneda. Gracias a eso, como no nos querían dar eso, que era la salvación y el renacimiento de toda la industria naval argentina, no solo del astillero, entonces nos dejaron contratar con un empresario alemán que nos habíamos conseguido. Después pasó otra vez lo mismo con Néstor, y entonces nos dejaron contratar con PDVSA, pero claro, la sujeción, digamos, de la industria naval y del comercio exterior y de los fletes y todo eso
ha sido más o menos pareja, tanto en versión liberal como en versión keynesiana. Yo calculo que en el próximo ciclo, que Dios quiera se inicie en este 2019, podamos revertir un poco más profundamente esa situación que teniendo trabajo. Ángel. Lo que es potente en el caso del kirchnerismo es que mientras los liberales, con Dualde a la cabeza, nos permitieron firmar con Alemania unos buques que eran de modelo 87, por eso porque no los podían fabricar en otro lado y los capturamos nosotros. Esos buques eran de apenas 23.000 toneladas, buques chicos, unos bull carriers, y de solamente 18 millones de dólares de facturación cada buque. Y en la misma época, estoy hablando de valores de aproximadamente 2005, en la misma época, Néstor nos permite firmar con Venezuela buques de 43.000 toneladas, es decir, casi el doble de tonelaje, y de 56 millones de dólares cada uno, es decir, más del triple del precio. Eso hace que es un indicador fáctico de cómo, vendiéndole al primer mundo, Alemania, solamente vas a obtener lo que el primer mundo desprecie. Tal cual. Porque son buques modelo 87, baratos y de poco porte, que no le interesan al primer mundo, entonces vos como tercer mundo los capturás. Ahora Ángel, te detengo un segundo. Si te dedicás, cierro con esto, Dale. Si te dedicás a tu propio tercer mundo, si haces alianza fraterna con tus hermanos de la patria grande del Caribe de América del Sur, fabricás buques de primera línea, último modelo, de tecnología actual, 3 veces más caro y casi el doble de más grandes. Sí, no, te quería preguntar, más o menos por lo que venías hablando. Viste que, bueno, desde el gobierno y algunos medios operadores de este gobierno aseguran que, viste, que en el astillero no tiene trabajo, que no hacen un barco hace 10 años. Yo leí que en el 2014 la empresa tenía firmado más de 20 contratos ya, que le aseguraban por lo menos trabajo por 12 años. Así que como hasta el 2026. ¿Es cierto o no es cierto eso? No, es un bagallo lo de los contratos y es otro bagallo que no tengamos trabajo. Son dos mentiras. Sí. La primera mentira es que no tengamos trabajo. Tenemos el Eva Perón, que es un productero de importancia estratégica para Venezuela, que lo usaría para diversificar su cartera de clientes. El trabajo del Eva Perón, que es un Panamax, que es la máxima medida que puede pasar por el Canal de Panamá, es salir de Venezuela cargado con productos, no con petróleo crudo, con productos, cruzar por el Canal de Panamá y llegar a Singapur, que es el mercado del petróleo del sudeste asiático, claro, con derivados del petróleo de Venezuela. Ese es el trabajo de Eva Perón y también de Juan Azurduy. ¿Y en qué estado están esos barcos ahora? El Eva Perón está a un pequeño impulso de su entrega y el Juan Azurduy ya está caminando hacia su botadura, digamos, a empezar a flotar. Bien. Uno habla de astilleros y, bueno, obviamente lo primero que le viene a la cabeza, a la imagen, obviamente son barcos, ¿no? Pero ustedes también fabrican turbinas eléctricas, incluso para Yacyretá, las centrales eléctricas de todo el país, digamos, han hecho cosas para Tucha, incluso hasta el Estadio Único de La Plata, ¿es así? Sí, es así. Lo del Estadio Único de La Plata es una obra menor que gente de poca imaginación la considera de una gran importancia. Ajá. Y en realidad fue parte del vaciamiento del astillero, pues se hizo con plata de PDVSA. Entonces la plata que adelantó PDVSA la usó el ministro en ese momento de Scioli, Martín creo que se llamaba, le dio la orden a González Elizabe, el presidente del astillero, para usar esa plata en la construcción del Estadio Único. Y esa plata, que era para construir el Eva Perón y Juan Azurduy, nunca volvió al astillero. Entonces ahora culpan a todos los trabajadores
de que falta plata para terminar esos buques, Claro. pero en realidad el vaciamiento tiene nombre, apellido, firma, sello de responsable. Lo que pasa es que los liberales aprovechan la contradicción para hacer mierda a PDVSA, la relación con Venezuela y también al astillero, porque son alcahuetes y chupapija de la embajada norteamericana. Y es parte de la geopolítica norteamericana actuar en contra de Venezuela y actuar en contra de la propiedad social de los medios de producción, de los cuales el astillero es un ejemplo, y hay varios más, ¿no? Aerolíneas, Sí, sí. YPF, Somisa, que hay que recuperar, porque la forma de propiedad social de los medios de producción no es el control obrero y todo eso. Acá en la Argentina se llama Estado empresario. Claro. Y de la mano del Estado empresario, peronista, irigoyenista, sanmartiniano, el ejército de los Andes se construye como Estado empresario. San Martín no se va porque le guste el vino a ser gobernador de Cuyo, se va porque ahí va a hacer caja para construir el ejército de los Andes. Claro. Ahora, Ángel, Y hay un mal ejemplo argentino, en San Martín hay un mal ejemplo para el imperio, de que un argentino, un correntino de Yapeyú, que firmaba sus documentos con mano negra, según decían los mismos maturrangos de los españoles, libera a la Argentina, libera a Chile, libera a Perú, y no se apropia de ninguno de los tres países. Entonces hay una vocación antiimperialista desde el vamos en el argentino que el imperio, digamos, quiere destruir, quiere quebrar, ¿no? Ángel, Macri es funcional a esa política, obediente a esa política. Te interrumpo un poquito, así te aprovechamos bien para hacerte algunas preguntas más. Sí, llévenme ustedes, sí, por favor. Decime, viste que, bueno, estaba escuchando a algunos trabajadores de Río Santiago que se quejaban de que no podían terminar, que trabajos tienen, pero que no los pueden terminar por la falta de insumos o Así es. de dinero para comprar los insumos. ¿Quién sería el responsable de que esté trabando, quién está trabando los fondos? ¿Vidal? La Vidal, qué duda cabe. Sí, La sí. Vidal, la responsable del mayor porcentaje de desocupados de la República Argentina se llama María Eugenia Vidal. Que tenga buena imagen en la opinión pública no tiene una mierda que ver con los resultados. Sí, sí. Pero ustedes tienen charla con la gobernación, ¿qué dicen? ¿O se hacen los onzos? No le dan reuniones. Ahora que clavaron el taco y se decidieron a pelear los compañeros, cosa que tendrían que haber hecho hace un año y medio antes por lo menos, Sí. si no fuera por la burocracia gremial complaciente, hubieran entrado en combate mucho antes que ahora. Claro. Porque se veía venir esto, digamos, no es una sorpresa que, descubrimos que los liberales no quieren a las empresas del Estado, descubrimos que la gobernadora no quiere al astillero Río Santiago, descubrimos que Macri le va a declarar la guerra a Venezuela, descubrimos que Bonadío persigue a los compañeros. Claro. No nos podemos sorprender tanto, ¿viste? Sí, no. Es medio raro, ¿no? Que sorprendan con tanta tanta experiencia. Tanta inocencia resulta abrumadora. Ángel, para ir despidiéndonos, ¿cómo ves vos el futuro de Astillero? Digo, ¿crees que los trabajadores van a poder resistir el embate de este gobierno como lo han hecho con tantos otros o está complicado, más complicado? ¿Cómo estás viendo esto? Yo lo que veo complicado, digamos, es la conciencia colectiva del propio trabajador de astillero. Los dirigentes son circunstanciales, ahora los dirigentes representan a la gente. Los dirigentes no nacen de un almácigo específico donde se plantan semillas de dirigente y nacen, no, nacen de la gente. Entonces, más allá de la buena o mala fortuna, de la buena o mala conducción de un dirigente en particular, la que tiene que reflexionar profundamente, y parece que lo está haciendo, es la masa de trabajadores, la masa de jóvenes. Yo calculo que deben ser menos de 500 los viejos históricos que todavía están en el astillero. Éramos 500 en el 2011, así que ahora deben ser muchísimos menos. Y lo que estamos viendo es la renovación de sangre del astillero. Sí. Y bueno, se está haciendo cargo, la pendejada se está haciendo cargo de la propia historia.
Entonces, cuando decide clavar el taco y no dejarse llevar por delante por la policía, se da cuenta que esa humillación, que ese retroceso es inaceptable para nosotros y que en algún momento hay que hacerse valer. Cuando decide tomar la propia fábrica y sentarlo al presidente a firmar un acta para que le dé los materiales para la continuidad de los buques, se está haciendo cargo de su propio destino. Cuando decide ocupar pacíficamente el Ministerio de Economía y sentarse a esperar de que le cumplan el acta que firmó el propio presidente de la empresa, y con una jerarquía mayor, y bueno, es el agotamiento de la vía administrativa que está haciendo la clase trabajadora del astillero. Por supuesto. Y esto lo hace a veces por la conducción política que tiene, y otras veces a pesar de la conducción política que tiene. Claro. A pesar de la burocracia, todo esto sucede. El diario La Nación dice de la burocracia que bueno, que la burocracia es dialoguista, pero que hay sectores radicalizados que no maneja. Bueno, a Dios gracias que están los sectores radicalizados que la burocracia no maneja. De eso vive el astillero en este momento. Tal cual. Yo creo que va a salir adelante porque el pandemonium general que se está generando, la catástrofe país, va a hacer que aguante el astillero. Creo que eso es lo que probablemente suceda. Pero el día después de la catástrofe país, el día después que el gobierno cambie, la asignatura pendiente es trazar un destino perdurable, permanente, sólido para el astillero Río Santiago y para muchísimos compañeros más que hoy no saben qué hacer con su propia vida, pobrecitos, ¿no? Bueno, muy bien, Ángel, te vamos despidiendo, dándote las gracias por la nota y seguramente por ahí vamos a intentar nuevamente comunicarnos con vos, pero esperemos que no sea por alguna problemática nueva del astillero, sino que por ahí sea porque, bueno, comienzan a trabajar en un nuevo barco o empieza a renovarse la capacidad laboral del astillero, ¿no? Ojalá que así sea. Los amigos y los compañeros son para toda la vida. Bueno. Yo tengo las mejores referencias de ustedes, así que llamen en el momento que se les cante, por el tema que se les cante. Bueno. Va a ser siempre un gusto hablar con los compañeros. Muchas gracias, Ángel. Gracias, un abrazo grande. Bueno, fue la nota realizada el ingeniero Ángel Cardelli. Muy buena nota, digo, a mí me gustó mucho, digo, porque como que tocó varias cosas, desde la emoción, la historia, y se nota la mucho, realidad, la política. Se nota mucho el sentido de pertenencia, ¿no?, que tienen los trabajadores de Río Santiago, lo difícil que le va a hacer este gobierno intentar vaciar Río Santiago, ¿no? Tiene una historia de lucha tremenda.